La cámara lenta muestra una gigantesca grúa sumergida que, como un coloso del acero, levanta un casco ennegrecido por la corrosión. ¿Te imaginas revivir un monstruo nuclear que quedó atrapado bajo el océano durante más de 70 años? Esa pregunta no es una simple curiosidad, es el punto de partida de una odisea técnica que pocos han visto. En los próximos minutos vamos a seguir cada paso, desde el primer pulso del sonar hasta la última soldadura que devolverá la vida a este pedazo de historia. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un equipo de ingenieros navales y especialistas en materiales nucleares convirtió lo imposible en realidad. El buque que hoy llamaremos el Nautilus II se hundió en 1945, víctima de un torpedo que perforó su casco y provocó una fuga nuclear que selló su destino bajo las aguas del Atlántico. Con una eslora de 70 metros y una masa de 1.800 toneladas de acero, este submarino fue, en su época, el pionero de la propulsión nuclear. Su valor histórico y técnico lo convierte en una pieza única, pero también en un desafío monumental para cualquier proyecto de restauración. Nuestro objetivo es claro: desglosar cada fase del proceso, mostrar cómo se localiza, se extrae, se transporta y finalmente se reconstruye por completo. Al terminar este video sabrás qué obstáculos técnicos se superaron, por qué cada decisión fue crítica y cómo este proyecto marca un hito en la ingeniería marítima. En otras palabras, la ciencia y la historia chocan en un punto donde la precisión se vuelve imprescindible. Todo comenzó con la localización del submarino. A una profundidad de 2.200 metros, se desplegó un sonar multi-haz que trazó el contorno exacto del casco, enviando pulsos de alta frecuencia que rebotaron en la superficie metálica y devolvieron un mapa tridimensional con una precisión de pocos centímetros. Ese mapa reveló una zona crítica, una grieta de aproximadamente 1 metro en el proa, donde la corrosión había avanzado más de lo esperado. En ese momento, la simulación estructural con análisis de elementos finitos mostró que, sin refuerzos, el casco colapsaría al intentar cualquier maniobra de elevación. Pausa. Aquí es donde la planificación se vuelve una cuestión de vida o muerte para la integridad del buque. Para inspeccionar de cerca, se lanzó un rover submarino equipado con cámaras de alta definición y sensores de corrosión. El rover navegó entre los pasillos oxidados, capturó video que mostró paneles de control cubiertos de algas y tubos del reactor que, aunque sellados, aún conservaban rastros de radiación. Cada muestra de óxido fue recogida y enviada a un laboratorio especializado donde se determinó la composición exacta de los productos de corrosión. Ese dato permitió calibrar el proceso de limpieza sin dañar la aleación original del acero. Con la información en mano, el equipo de ingenieros diseñó una estrategia de extracción en 3 fases. Primero, se instalaron pernos de anclaje hidráulicos alrededor del casco, distribuidos en una malla que soportaría la carga total del submarino. Segundo, se utilizó una cinta de fibra de carbono reforzada, capaz de absorber tensiones sin romperse, que se conectó a la grúa submarina. Tercero, la grúa, con un motor eléctrico de alta potencia, comenzó a elevar el buque lentamente a razón de 1 centímetro por minuto para evitar cualquier choque estructural. Cada paso fue monitoreado en tiempo real mediante sensores de deformación que enviaban datos a la superficie. Si alguna lectura superaba el límite de seguridad, la operación se detenía de inmediato. La extracción se completó sin contratiempos mayores, pero el desafío no terminó ahí. El submarino, ahora en la superficie, debía ser trasladado a un astillero especializado a varios cientos de kilómetros de la costa. Para ello se construyó una plataforma flotante a medida, con soportes de acero inoxidable y sistemas de balanceo automático que mantenían el buque nivelado pese a las olas. El traslado se realizó bajo condiciones climáticas controladas, con el equipo de navegación ajustando la ruta para evitar áreas de fuerte corriente. En este punto del proceso, me gustaría saber qué opinas tú sobre la complejidad de mover una estructura tan masiva bajo el agua. Déjame tu comentario. Realmente quiero conocer tu perspectiva. Y si este viaje técnico te está abriendo los ojos, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana para no perderte la siguiente fase, donde veremos cómo se desmantela y se reconstruye cada componente del Nautilus II
hasta devolverle su gloria original. Dale like si este relato resonó contigo. Seguimos adelante, porque lo mejor está por venir. Una vez que la plataforma flotante estabilizó el casco y lo mantuvo firme contra el oleaje, el equipo de desmantelado entró en acción. La primera zona que se abordó fue la cubierta de mando, donde los paneles de control original todavía conservaban trazos de óxido, pero, sorprendentemente, sus circuitos de cobre permanecían intactos bajo la capa de sedimento. Con guantes de material híbrido y herramientas de precisión, los técnicos retiraron cada módulo, lo catalogaron y lo escanearon con rayos X de alta resolución para detectar microfracturas invisibles a simple vista. El siguiente paso fue la zona del reactor nuclear, el corazón del submarino. Allí, la coraza de acero reforzado albergaba los restos del núcleo que había sufrido una fuga de refrigerante hace más de 70 años. Para evitar cualquier riesgo de activación residual, los ingenieros nucleares desplegaron robots manipuladores equipados con sensores gamma y detectores de neutrones. Cada línea de tubería y cada válvula fueron inspeccionadas, y los componentes más afectados fueron retirados en contenedores blindados, etiquetados con códigos de trazabilidad y enviados a un laboratorio especializado en descontaminación. Una vez aislado el reactor, la atención se desplazó al casco estructural. La cinta de fibra de carbono que había servido para la extracción se reutilizó como soporte temporal mientras se procedía a la limpieza mecánica. Se aplicó una técnica de chorro de agua a alta presión, pero modulada para no erosionar la aleación original de acero, que había sido forjada en la década de 1945. El chorro estaba calibrado para remover capas de óxido sin comprometer la integridad del metal, y cada pasada se verificaba en tiempo real mediante escáneres de ultrasonido que mostraban la densidad del material bajo la superficie. Con el casco libre de corrosión visible, los especialistas ejecutaron una serie de pruebas de integridad estructural usando ondas de láser. Estos ensayos no destructivos revelaron una zona crítica en la sección del torpedo, donde la tensión acumulada había generado microgrietas en la soldadura original. El diagnóstico indicó que era necesario reemplazar esa sección completa, pero manteniendo el mismo perfil y espesor para no alterar la balanza hidrostática del submarino. Para ello se diseñó una pieza de repuesto en una aleación de titanio de alta resistencia, fabricada mediante impresión 3D de metal bajo atmósfera controlada. La pieza se probó en una cámara de presión que simulaba las condiciones a 2000 metros de profundidad y superó los criterios de resistencia y fatiga establecidos por la normativa naval internacional. Mientras tanto, en el taller gigante, el equipo de restauración mecánica comenzó a reconstruir el sistema de propulsión. Los motores diésel eléctricos originales habían sido desmantelados y tras un exhaustivo proceso de limpieza, se inspeccionaron sus componentes internos. Los pistones, aunque cubiertos de depósitos de combustible solidificado, mostraron apenas desgaste en sus anillos de sellado. Con la ayuda de un equipo de calibración láser, los cilindros fueron rectificados a tolerancias de micrómetros, y los ejes de transmisión fueron balanceados en una máquina vibratoria para eliminar cualquier desalineación. El proceso de ensamblaje siguió una lógica de desde el interior hacia el exterior. Primero se reinstalaron los sistemas de ventilación y los conductos de aire cruciales para mantener una presión adecuada dentro del casco. Luego, los generadores de energía se montaron en sus bastidores, conectados a los sistemas de distribución eléctrica mediante cables de cobre trenzado, que fueron recubiertos con una capa de aislamiento de polímero resistente a la radiación. Cada conexión pasó por un test de continuidad y de resistencia eléctrica antes de ser aprobada. Con la propulsión lista, se procedió al montaje del sistema de navegación. Los giróscopos mecánicos originales, aunque antiguos, fueron restaurados con precisión mecánica, reemplazando sus rodamientos con versiones de cerámica de bajo coeficiente de fricción. Los instrumentos de profundidad, los sonar de detección y los radios de comunicación fueron actualizados con módulos digitales que emulan la señal de los equipos de la época, pero con la fiabilidad de la tecnología moderna. La integración de estos sistemas
se realizó bajo la supervisión de un software de simulación que replicaba las condiciones de una misión típica de la década de 1940. Una vez completado el ensamblaje interno, el casco se volvió a cerrar con los paneles de acero soldado mediante técnicas de soldadura por arco de plasma, que permiten un control exacto del calor aportado y minimizan la distorsión del metal. Cada unión fue inspeccionada con radiografía industrial para asegurar la ausencia de porosidades. Después, se aplicó una capa de pintura epóxica anticorrosiva de color gris oscuro que no solo protege contra la humedad del mar, sino que también reduce la firma acústica del submarino, una característica esencial para su desempeño bajo el agua. El último paso antes de declarar la restauración terminada fue la prueba de estanqueidad. Se llenó el casco con agua de mar simulada y se monitoreó la presión en los puntos críticos durante varias horas. No se detectó ninguna fuga, lo que confirmó que la integridad estructural había sido restaurada al nivel original. Posteriormente, el submarino fue colocado en una rampa de lanzamiento hidráulica y bajo la supervisión de los ingenieros se realizó una inmersión de prueba en una zona controlada del puerto. El motor arrancó sin contratiempos. Los sistemas de navegación respondieron al mando del piloto de pruebas y el reactor, ahora desactivado y sellado, permaneció estable. Con la inmersión exitosa, el proyecto alcanzó su objetivo: devolver a la superficie una pieza de historia que había permanecido bajo el océano durante más de 70 años y transformarla en una obra de ingeniería viva y operativa. El proceso, que combinó técnicas de arqueología submarina, descontaminación nuclear, fabricación aditiva y restauración mecánica de precisión, marcó un hito sin precedentes en la historia de la ingeniería naval. Ahora que hemos llegado al final de esta fase, me gustaría saber qué parte del proceso te pareció más sorprendente. ¿Fue la manipulación del reactor, la impresión 3D de la pieza de titanio o la calibración láser de los motores? Deja tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu punto de vista. Y si este recorrido técnico ha despertado tu curiosidad por otros proyectos de restauración extrema, no olvides darle like al video y compartirlo con quien creas que le pueda interesar. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima entrega, donde exploraremos cómo se prepara el submarino para su exhibición pública y los retos de conservar una pieza tan única en un museo marítimo. Gracias por acompañarnos en este viaje bajo y sobre el agua. El siguiente capítulo está a punto de comenzar.